Como ya os he ido mostrando en vídeos anteriores, la idea de mi canal es tratar el sector inmobiliario pues desde la curiosidad y con un tono desenfadado, pero desde la llegada del microscópico enemigo, el crack económico y el confinamiento, la economía mundial y el sector inmobiliario se están viendo bastante afectados. Y como entenderéis, el tono de este tipo de vídeos pues no es el mismo. Me gustaría exponeros lo que está sucediendo en el sector inmobiliario de la forma más objetiva posible y teniendo en cuenta de que en esta época de incertidumbre todo se está moviendo bastante rápido y continuamente cambiando. Por cierto, hablo del sector inmobiliario refiriéndome única y exclusivamente al residencial, que es el que yo toco un poco más. Aparte del residencial están el retail o comercial y el industrial. De esos no os voy a hablar o voy a dar pinceladas. Quedaos hasta el final del vídeo porque voy a tocar algunos temas un poco delicados de los que veo que no se habla mucho en los medios, se habla más en los medios más independientes y que creo que pueden tener consecuencias graves si no se toman medidas. Bueno, contexto. Hoy estamos a 24 de marzo, ha pasado más de una semana desde el toque de queda, aunque a algunos pues nos parece más de un mes, y hemos podido ver varias cosas en las noticias y en muchos formatos diferentes. Antes de nada quiero apuntar que cuidado con lo que nos dicen en las noticias. Sed críticos, leed la letra pequeña, leed entre líneas o como le queráis llamar. Es una realidad. O sea, contrastad noticias entre ellas y pensad hacia quién pueden ir dirigidas estas noticias. Hay un concepto en marketing hiperconocido que es el target o el público objetivo, del que os hablo también en un vídeo que he subido hoy sobre los portales inmobiliarios, os dejo el enlace aquí, y que bueno, en el periodismo se ve prácticamente siempre. El crack económico, que ya se le conoce como el crack de 2020, que algunos ya predecían en años anteriores, pero que muchos expertos están comparando ya con el crack de 1929 e incluso están diciendo que puede ser peor, porque lo que no se preveía era el cese total de la producción mundial y la pandemia, obviamente. Mantengamos la calma, mantengámonos positivos y esperemos que hayamos aprendido algo desde 1929. Esperemos. El impacto económico es difícil de cuantificar y es bastante incierto. Dependerá mucho de la recuperación de la pandemia y de las medidas que tomen los diferentes países. Aunque sí que hay claros algunos puntos y algunas consecuencias que voy a enumerar un poco. Primero, el país está prácticamente parado a nivel productivo. Aparte de los servicios obvios como la sanidad, el transporte público y los servicios jurídicos y poco más, trabajan a nivel privado pues empresas del sector de la alimentación, empresas de reparto y algunas empresas que han podido instaurar el teletrabajo, también empresas constructoras. El resto son empresas que se han visto obligadas a cesar la actividad temporalmente por cuestiones obvias y que están a la espera de ERTEs o que ya han podido aplicar ERTEs. Además, hay empresas que simplemente han tenido que cerrar y aparte tenemos a los autónomos y a los desempleados. Las consecuencias a medio y largo plazo que tiene este confinamiento necesario son devastadoras para la producción y para el PIB del país. Me gustaría que reflexionarais un poco en qué pasará en el momento en que superemos la pandemia, que la superaremos, y todas esas empresas y autónomos inactivos vuelvan a salir de sus viviendas y se encuentren con que no tienen producto y que tienen que afrontar gastos. Por supuesto que la salud es lo primero, pero hay que pensar también en las consecuencias económicas, psicológicas y sociales que puede acarrear esto si no se toman unas medidas correctas, porque darán que hablar durante mucho tiempo. Recordemos que en España los sectores con más peso en el PIB son el turismo, la construcción, la salud y el comercio. Segundo, la caída de la bolsa del lunes negro. Y sí,
ya tiene nombre también. La bolsa es componente humano casi al 100%. Y, al igual que el sector inmobiliario, funciona por oferta y por demanda. La guerra del petróleo y el inicio de la pandemia en Wuhan provocaron el pánico colectivo y que muchos inversores decidieran empezar a vender sus acciones. Es un efecto en cadena bastante parecido a lo que ha sucedido con el papel higiénico. Si unos pocos hacen algo por un motivo observable, el resto les sigue. Las acciones van perdiendo valor a medida que se van vendiendo y, como consecuencia, los inversores pierden poder adquisitivo. Así que es como un tonto el último el que venda, porque lo que se pretende es conseguir cuanta más liquidez mejor. Pero el mero hecho de que los inversores vendan no tendría por qué traer consecuencias tan fuertes. Habrán otros que compren, pero ¿por qué afecta tanto ahora a la economía? Recordad que lo que venden principalmente son acciones, con lo cual las empresas no cuentan con esa inversión que les proporcionaban las acciones para llevar a cabo sus proyectos, y con todas las consecuencias que eso conlleva. Así que se nos suman dos cosas: la falta de producción por la pandemia y la falta de inversión en las empresas por la caída de la bolsa. Me gustaría añadir que las principales potencias económicas están, en principio, en lados opuestos de la pandemia. Estados Unidos acaba de tomar medidas de confinamiento y China está empezando a salir de la pandemia, aunque aún está alerta por posibles rebrotes. Seguramente que serán los primeros en vivir la nueva realidad económica y seguramente serán los primeros en empezar a producir, por lo cual tendremos que estar bastante atentos y ver cómo evolucionan. Tercero, la inyección de capital y el aumento de la deuda. Históricamente se conoce que la inyección de capital y el aumento de la deuda provocan la inflación, que es el aumento de precios. Actualmente en Europa tenemos el respaldo de países que son más solventes y tenemos el Banco Central Europeo, que precisamente se encarga de que los niveles de inflación no superen el 2%. Veremos qué medidas se toman y veremos hacia dónde nos lleva todo esto. Cuarto, otro tema que puede ser bastante preocupante y que viene derivado de la inyección de capital y del aumento de la deuda es el Euribor, que, como ya sabéis, afecta a las hipotecas. Veo que no se está hablando mucho de este tema, lo trataré un poco más adelante en el vídeo cuando ya entre de pleno en el sector inmobiliario. Entonces, respecto a la parte económica, se contemplan tres posibles escenarios. El primero, en forma de V, es el escenario más optimista, después tenemos el de forma de L, que es el más pesimista, y el de forma de U, que es el intermedio, también lo contempla Ana Jané, que es la presidenta de Savís Aguirre Newman en Barcelona, para el sector inmobiliario. Bueno, sobre las medidas que ha tomado el gobierno de España tampoco quiero extenderme mucho porque ya las vemos siempre en las noticias. Simplemente para las personas que me están viendo desde Sudamérica, deciros que el gobierno de España ha decidido alargar el tiempo de confinamiento unos días más, hasta el 11 de abril, y que el gobierno también ha decidido inyectar 200 millones de euros a la economía española, que habrá que ver hacia qué se destinan y si realmente ayudarán a la recuperación económica o no. Es un tema en el que no me quiero meter y que ya hay muchos expertos que podéis consultar en otros canales. Dentro de todo este contexto, pasemos ya al tema del sector inmobiliario residencial. Primero, aplazamientos de las firmas de compraventas en notarías. Como las notarías prestan un servicio público jurídico de interés general, siguen garantizando el servicio, aunque debido al estado de alarma y al confinamiento únicamente lo realizan con carácter de urgencia y debidamente justificado. Si lo requieres, debes pedir cita previa de forma no presencial, es decir, o telemática o por teléfono, y justificar la urgencia con un escrito. El notario será el que evaluará ese escrito y considerará si es de carácter urgente o no. Vale, os podéis imaginar la cantidad de firmas que se les están acumulando
y que pasado el confinamiento tendrán que atender, más las que tengan que atender del trabajo que ya de por sí realizan. Pasado el confinamiento va a haber una sobresaturación del servicio. Veremos qué medidas se toman y qué cambios realizarán a nivel tecnológico para poder atender todas esas firmas. Segundo, la moratoria de las hipotecas para personas en situación de vulnerabilidad que lo soliciten, dato importante, y lo acrediten. Una moratoria es un aplazamiento, una prórroga, con lo que permiten que personas en situación de desempleo o con ingresos bajos o familias que no lleguen a unos mínimos puedan pagar más adelante las cuotas hipotecarias. Obviamente no han especificado hasta cuándo será esta moratoria. Esta medida es muy positiva, pero hay que mirarla con lupa, porque espero que hayan tenido en cuenta cosas como el Euribor en las cuotas futuras. Tercero, cuidado con el Euribor. ¿Alguien se ha dado cuenta de que ha empezado a crecer? El Euribor es el tipo de interés que se aplican entre los bancos cuando entre ellos se prestan dinero. En cierta manera es un reflejo de la confianza que hay entre los bancos para prestarse dinero. Y si antes del crack la confianza era muy buena y el Euribor estaba en mínimos históricos, después de lo que ha pasado y con el aumento de la deuda y con la disminución de la producción y la consecuente disminución que provocará en el PIB, y además con las medidas que está tomando cada país de forma independiente, pues bueno, a ver, tampoco nos alteremos, porque que el Euribor suba era algo que ya se preveía. Estábamos en unos mínimos históricos que no eran normales, pero igualmente tendremos que ver este dato bastante de cerca. Cuarto, ayudas en los alquileres. Algunas comunidades autónomas ya han anunciado la moratoria en los alquileres públicos, es decir, los de protección oficial. Pero el gobierno central aún no ha especificado qué pasará con el alquiler privado. Anunciaban el lunes 23 que lo estaban estudiando. Hay iniciativas a nivel particular de arrendadores que han decidido renegociar o aplazar el pago de forma temporal a los inquilinos. Quinto, alquileres y salubridad. Cuando termine el confinamiento, que terminará, deberían adoptarse una serie de medidas en cuanto a limpieza y desinfección de los inmuebles, ya sea de venta, de alquiler o de alquileres de habitación. De esto esperemos que se hable más adelante, porque ahora mismo hay temas mucho más importantes y las operaciones están paradas. Sexto, ERTES. Tema muy delicado para todos, pero en especial me gustaría centrarme en todas esas personas que están a la espera de la concesión de una hipoteca o de la entrega de llaves de una obra nueva. La concesión de hipotecas se determina a partir del cumplimiento de una serie de requisitos, y el tener trabajo estable es uno de los requisitos más importantes. Se habla de la moratoria de hipotecas, pero no se está diciendo prácticamente nada de qué pasará con esas personas que ya estén en estudio de una concesión hipotecaria y hayan perdido su trabajo. Esperemos que desde arriba tomen medidas al respecto, porque hay muchas personas que ya han dado unas arras o que ya han dado una paga y señal por un piso de obra nueva y es posible que por haber perdido temporalmente su trabajo no les concedan la hipoteca. ¿Y qué pasará con el dinero que ya han dado? ¿Y qué pasará con el piso que ya estaba reservado? Séptimo, los profesionales del sector inmobiliario. Los problemas de liquidez y solvencia que van a empezar a aparecer en compradores, vendedores, arrendatarios, arrendadores, van a traer una serie de cambios bruscos en el sector a corto y medio plazo. Es muy probable que justo cuando termine el confinamiento haya una subida del sector, pero no va a durar mucho, básicamente por el contexto que tenemos, y veremos cómo muchas empresas tendrán que cerrar y otras se verán reforzadas. Los ERTES en este sector pueden dar pie a despidos permanentes.
Quien conoce el sector sabe que esto no es una novedad y que forma parte del ciclo. Es un sector que ya estaba experimentando un cambio antes del crack y que puede ver que con todo esto el cambio se acelere. Octavo, bajadas de precios. Tanto en la venta como en el alquiler aún no hay signos claros de bajadas de precios a día de hoy. Alguna bajada ligera, pero aún está todo paralizado y a la espera. Los portales inmobiliarios han visto un descenso de aproximadamente el 50% del interés de las personas que buscan comprar o alquilar un inmueble. Lo que quiere decir que el 50% de las personas que antes buscaban ahora ni siquiera están buscando, lo cual también es normal porque esas personas saben que hasta dentro de varios días no van a poder salir de sus casas. Entonces, ¿para qué buscar? Igualmente, el escenario que se prevé es el de bajada de precios. Como ya os comentaba en un vídeo anterior, el mercado inmobiliario funciona por oferta y demanda, al igual que la bolsa, y tiene un componente psicológico muy grande. La oferta la forman todos esos inmuebles en venta o en alquiler, que podemos ver, por ejemplo, en los portales inmobiliarios, y la demanda la forman todos esos posibles compradores o esos posibles inquilinos de esos inmuebles. Empezaremos a observar que la parte de la demanda se empezará a retraer, lo que provocará un exceso de oferta y, como consecuencia, una bajada en los precios. Las personas a las que les surja más vender o alquilar son los primeros que bajarán precios para poder atraer a la demanda y este efecto provocará que los demás, para poder competir, pues hagan lo mismo. Por lo que las personas que estén en la parte de la demanda, es decir, los que quieran comprar o alquilar, empezarán a tener más poder de negociación. Quiero volver a recalcar que gran parte del retroceso de la demanda será por los ERTEs, las concesiones hipotecarias y el exceso de firmas en las notarías. Noveno, las rentabilidades a corto y medio plazo de los inversores. Hablaba antes de los alquileres y del riesgo que están asumiendo, pero la compraventa a corto plazo también. Si todo más o menos se estabiliza, vienen buenos momentos para esos inversores que dispongan de liquidez. Muchos inversores experimentados ya preveían una crisis, con lo cual decidieron no invertir en este último año. Pero los menos experimentados, pues puede que tengan que asumir una serie de riesgos una temporada. Décimo y último, las PropTech y la realidad virtual. Hay muchas empresas de esta tipología en otros países que están siendo muy productivas, mientras que el resto de empresas más tradicionales están paradas. Recordemos que esta situación y las generaciones futuras más digitalizadas y más informadas son las que van a querer más esta tipología de servicios. Bueno, seguro que me he dejado muchos temas más y seguro que hay temas que he tratado que irán cambiando. Con todo este resumen de acontecimientos que os he hecho en este vídeo, quería finalizar con un poco de resumen de algunas cosas que también están pasando. La solidaridad que está creciendo. Hay empresas que han decidido no hacer ERTE y siguen manteniendo el sueldo a sus trabajadores. Incluso hay algunos empresarios que han decidido o rebajarse el sueldo o anulárselo completamente durante una temporada para poder mantener a su plantilla. Propietarios de pisos y locales comerciales que han decidido no cobrar nada a sus inquilinos. Personas que se están abocando a fabricar mascarillas y material sanitario, a ayudar, a dar apoyo. Hay que destacar la creatividad que se está generando en muchísimas personas, que la sigan manteniendo, que la cultiven y que aprendan a aprender. Ahora es el momento de reflexionar, de crecer interiormente. Parte de la sociedad ha aprendido de los errores y tiene muy buenos valores. Venga lo que tenga que venir, todos tenemos la esperanza de que ahora, aunque puede que vengan tiempos duros, a la larga todo será para mejor y que habremos aprendido aún más. También es momento de mucha gratitud. Y por mi parte quería dar las gracias a todas esas personas que siguen trabajando y que deben desplazarse a su puesto de trabajo exponiendo su salud por el bien común, a todas esas personas que siguen produciendo desde su casa gracias al teletrabajo y a todo el resto de personas por quedaros en casa.